Urrengo eta azken izlaria Juan Carlos Moreno Cabrera dugu. Madrilen jaioa, 1996an, baina harreman ondi xamarra izan duena berez euskararekin, eta berez ikasi du, irakurtzen du, eta atzo kontatzen zigun aspaldi duela 25 urte Jakin aldizkariko arpideduna dela, eta kostatzen zaio testu juridikoak irakurtzea. Esan genioan, guri ere bai, hortan ez dago arrazoi. Madrileko Unibertsitate Autonomako katedraduna da, hizkuntza legegintza orokorrean, eta munduko hizkuntza aniztasuna ikertu du, eta jarea lingustikoen eta ideologikoen arteko harremana ere bai. Gaurko hitzaldiaren izenburua du, todas las lenguas son iguales, todas las lenguas son diferentes. Eskerrik asko aurkezpenagatik eta eguerdi on guztioi. Bueno, he cambiado el título, pone la igualdad de las lenguas y el bilingüismo hegemónico. Entonces tiene mi intervención una primera parte que es más técnica, aunque no se preocupen, más lingüística, y otra que es más política, más de carácter ideológico, ¿no? Empezamos por la primera. ¿Por qué todas las lenguas son iguales? Bueno, voy a partir de lo que dice la lingüística moderna. La lingüística moderna dice que todas las lenguas naturales del mundo, incluidas las señaladas, son lenguas que son manifestación directa de una cosa que llamamos la facultad humana del lenguaje, que tiene una serie de propiedades, características de nuestra especie, que son la base, el fundamento de todas las lenguas naturales del mundo. Aquí elimino las lenguas artificiales, como por ejemplo las escritas, porque de hecho el ser humano está preparado para adquirir de modo absolutamente espontáneo las lenguas naturales, orales, pero no las escritas. A las escritas no me voy a referir en este momento y en esta intervención. ¿Y por qué? Aparte de esto, ¿por qué toda la facultad humana del lenguaje hace que todas las lenguas están cortadas por el mismo patrón o por los mismos patrones? Hay dos cuellos de botella. Uno es el cognitivo mental. Todos los procesos de adquisición de la lengua y de desarrollo y de uso de la lengua están basados en el cerebro, en las operaciones cerebrales, y las operaciones cerebrales están basadas en los mismos mecanismos en todos los seres humanos. Exactamente los mismos mecanismos y los mismos procesos electroquímicos y bioquímicos muy complejos, pero que son iguales para todos. Ese es un primer cuello de botella. Y un segundo cuello de botella que hace que las lenguas no puedan ser muy diferentes es la articulación, tanto oral como señalada. La articulación de las lenguas es muy limitada por los órganos articulatorios, y esto hace que las lenguas sean muy poco diferentes entre sí. De hecho, si tomamos el alfabeto fonético internacional, no lo he traído, pero se puede consultar en internet, verán ustedes que es válido para todas las lenguas del mundo y tiene muy pocos elementos. El alfabeto fonético internacional tiene muy poquitos elementos porque las posibilidades articulatorias de las lenguas humanas son muy limitadas. Por tanto, desde el punto de vista lingüístico, las lenguas son iguales en el sentido de que manifiestan exactamente la misma facultad, se llama la facultad humana del lenguaje. Sin embargo, hay diferencias, y esas diferencias, desde un punto de vista superficial y desde un punto de vista no científico, son enormes. Por ejemplo, chino, comparamos chino con euskera, por ejemplo, son gigantescas, enormes. Fíjese usted lo que ocurre en biología. En biología, la diferencia que hay entre una hormiga y un elefante, voy a decir que es gigantesca, y bueno, pues acertaré, es enorme, pero tanto uno como el otro animal se basan en los mismos mecanismos biológicos, exactamente lo mismo, con la combinación de los mismos elementos biológicos. Desde un punto de vista ingenuo puede parecernos que bueno, pues la diversidad biológica es increíble, impresionante, pero no lo es. Desde el punto de vista científico es bastante, no es tan impresionante ni tan extraordinaria como parece a primera vista. Todos los seres vivos se basan en unos pocos elementos que se combinan entre sí y se obtienen cosas muy distintas. En el caso de las lenguas, todas las lenguas funcionan con dos elementos, que es dos polos, el léxico, un léxico, y una, vamos a llamarla morfosintaxis. Estos dos polos son muy estrechos, y están limitados por el componente articulatorio y el componente mental que hemos visto antes. Es decir,
la manera en la que las lenguas, digamos, integran ese equilibrio entre léxico y morfosintaxis está tremendamente limitada, está muy limitado. Por tanto, la diferencia entre las lenguas no es, aunque aparentemente es muy grande, no lo es desde el punto de vista de la lingüística. Bien, esta diapositiva es lo que acabo de decir. Y una cosa muy interesante, vamos a ver, puede haber en el mundo, no sé, 12.000 lenguas, bueno, depende cómo contemos y depende de muchos factores en los que no voy a entrar aquí. Échale 12.000, 20.000 lenguas en el mundo, incluidas también las de señas. ¿Y cuántos tipos de lenguas hay? Desde el punto de vista lingüístico estricto, bueno, pues los lingüistas han estudiado esto fundamentalmente desde el siglo XIX, y consulten ustedes el manual de tipología lingüística que consulten, no se van a encontrar con más de 4 o 5 tipos de lengua, no hay más, es una variación muy pequeña, es muy pequeña. Y ahora voy a mostrar, y ahora vamos a entrar dentro, vamos a empezar y a terminar con el euskera, en el buen sentido de la palabra, y vamos a empezar y terminar con el inglés en el mal sentido de la palabra. Vamos a ver que muchas veces cuando se compara euskera y castellano, o euskera e inglés, me da igual, ¿cuántas diferencias hay? ¿Qué cosas tan diferentes? Bueno, pues voy a demostrar las 9 diferencias que hay entre el castellano y euskera, que se reducen a una sola diferencia. Concretamente, este es un parámetro tipológico que se propuso a mediados del siglo pasado y que dividía las lenguas en 2 tipos, en lenguas centrífugas y lenguas centrípetas. La idea es muy sencilla y muy fácil de entender. Las lenguas centrípetas, el complemento se pone antes del núcleo y el regido se pone antes del rector, si quieren ustedes a la izquierda. Y en las lenguas centrífugas ocurre lo contrario, el complemento se pone detrás del núcleo y el regido detrás del rector o a la derecha. De manera que el castellano y el inglés son lenguas centrífugas, donde se ponen las cosas a la derecha, mientras que afortunadamente el euskera es centrípeto y se ponen las cosas a la izquierda, lo cual la verdad es que no. Bien, entonces ahora vamos a ver 9 diferencias. Puedo incluir más, podría estar incluyendo muchísimas más diferencias, pero bueno, simplemente es una. Por ejemplo, tenemos el determinante que en euskera aparece al final, txakurba, txakurra, marca de caso, se lo di a Antonio, a Antonini, Emanión, a posiciones detrás del perro, txakurraren atzean, el detrás va detrás, no como delante, como ocurre en castellano. Juan vio al perro, Jonek txakurra ikusi zuen, relativas el perro que vio Juan, Jonek ikusi zuen txakurra, se pone delante porque el núcleo es txakurra. Complemento nominal, el perro de Juan, Jon en txakurra. Séptimo, comparación, Juan es más alto que Antonio, Jon, Andoni baino altuagoa da, auxiliar, Juan ha ido, Jon joan da, Juan quiere ir, Jonek joan nahi du, dice que Juan vio un perro, Jonek txakurra ikusi zuela, esaten du. Bueno, pues estas son 9 diferencias, ¿no? Pero estas 9 diferencias se resumen en una. Que el euskera es una lengua centrípeta, mientras que el castellano es una lengua centrífuga. Bien, si a alguien se le ocurre preguntar qué es más difícil, ¿dónde está la mayor dificultad? ¿En ponerlo a la izquierda o en ponerlo a la derecha? Bien, yo le podría decir que, por ejemplo, vamos a comparar Pamplona y Londres. En Londres se conduce por la izquierda y en Pamplona se conduce por la derecha. ¿Qué es más difícil? Conducir por la izquierda hay que hacer lo mismo, para una se hace por la derecha y otra se hace por la izquierda, no hay que hacer cosas distintas, se hace lo mismo. ¿Qué es más difícil? Bueno, cuidado, en Londres hay zurdos también y en Pamplona también, y unos conducen por la derecha y otros conducen por la izquierda, aparentemente igual de bien. No he visto los accidentes que hay en uno y otro en una otra ciudad, pero aparentemente la cosa marcha bien. ¿Qué es más difícil? No tiene sentido preguntar esto, porque es hacer lo mismo. Lo que sí tiene sentido, lo que sí puede ser, es que es la costumbre. Si uno está acostumbrado a conducir por la derecha, le cuesta trabajo conducir por la izquierda. Pero no porque conducir por la izquierda sea difícil, sino porque yo estoy acostumbrado a conducir por la derecha. Y viceversa, como yo estoy acostumbrado a conducir por la izquierda, me resulta difícil acostumbrarme a conducir. El problema no es la lengua, es la costumbre de la lengua. Por eso, esto es un dato muy importante. Por eso hay una cuestión que tiene que ver con el imperialismo lingüístico anglosajón, que voy a mencionar después, y que es crucial.
tenemos que acostumbrar a los niños de pequeños a conducir por los dos sitios lo antes posible, para que un hábito no moleste al otro. Bien. Bien, y ahora voy a mencionar otro aspecto. Se dice que el euskera es difícil. Esa es una de las excusas que se pone para no estudiar euskera, es que el euskera es difícil. Bien, ya hemos visto respecto que las diferencias que hay entre el euskera, el castellano e inglés no son tantas como se dice, son pocas, pero esto ocurre con todas las demás lenguas del mundo. Son pocas y están parametrizadas, es decir, que una misma diferencia afecta a muchos aspectos. Fíjense ustedes, estos 9 que he señalado, pero hay más, hay bastantes más. Una mínima diferencia afecta a muchos aspectos, entonces, bueno, la diferencia es una, los aspectos son varios, pero son sistemáticos y coincidentes con esas diferencias. Bien. El euskera es muy difícil. Bien, yo tengo un artículo que publiqué en la revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, titulado sobre la complejidad y dificultad de las lenguas, el caso del euskera. Bien, no voy a explicar el artículo completo porque sería demasiado largo y además sería incluso aburrido ahora, ¿no? En este momento, además a estas horas. Pero tengo unas separatas que me han sobrado, que tenía en mi despacho, de modo que si alguien, después de mi intervención, pues tiene interés en ver mi argumentación completa, bueno, más o menos completa, pues se puede llevar una de estas separatas que me he traído aquí. Voy a decir una cosa que no viene en el artículo, que es esta, me parece que no viene, ¿no? Es que lo escribí en el 2008, no me acuerdo bien si viene o no, me parece que no viene. ¿Qué es esto? Que es una cosa que en el supremacismo lingüístico español siempre se calla. Recuerden ustedes que uno de los tópicos del supremacismo lingüístico español es que el español se ha expandido porque tiene unos rasgos lingüísticos que favorecen enormemente su expansión. Y el rasgo que ponía Menéndez Pidal, y que lo han repetido otros, es que tiene 5 vocales. Frente a otras lenguas romances que tienen más vocales, ¿no? Por cierto, el inglés tiene hasta 16 o 18 vocales, pero bueno. Y yo digo siempre, bueno, pues el euskera también tiene 5 vocales y no por eso se ha expandido ni ha tenido que expandirse, ¿no? Esa no puede ser la relación. Sin embargo, nunca dicen la cruda realidad respecto de los verbos en castellano. Bien, vamos a comparar, para mostrar esto, 2 gramáticas oficiales, una de Euskaltzaindia y otra de la Real Academia Española. En la gramática de Euskaltzaindia tenemos los verbos irregulares en euskera, son 2, que son los verbos auxiliares, y son irregulares porque son dirrizos, tienen 2 raíces distintas y aparecen ahí. Son los únicos verbos irregulares que hay en euskera, que son 2, son los auxiliares. Y luego existe los llamados adiski trinkoak, que son verbos que se conjugan. Vienen 24, creo que son 24, aunque no los he numerado, pero se multiplica por 2, creo que hay 24, pero claro, de estos 24 realmente se usan menos la mitad habitualmente, y de los otros, si aparecen alguna vez, pues son ocasionales, no es algo habitual. Bien, y estos no son irregulares, bueno, estos no son irregulares. Bien, esto es lo que pasa en el verbo euskérico. O sea, el verbo euskérico tiene 2 verbos irregulares y casi ningún verbo se conjuga sintéticamente, el 100% se puede conjugar analíticamente, o aprendiendo nada más que un verbo con 2 irregularidades. Vamos a ver el caso del castellano. Y todo esto son datos que no me he inventado yo. En la nueva gramática de la Real Española vienen 65 modelos, vienen 69 modelos, 4 regulares y 65 modelos irregulares, desde la página 260 a 325. Y luego pone una lista de verbos irregulares. Entonces yo los he contado y salen 1125 verbos irregulares. El problema no es ese, el problema es que tenemos que para cada uno de esos verbos irregulares elegir uno de los 65 modelos. Tenemos que emparejar cada verbo irregular con uno de los 65 modelos diferentes y tenemos que saberlo esto. Bueno, pues esta es una característica del castellano que es objetiva, por lo menos no me la he inventado yo, viene ahí, de la que no se habla nunca, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que se haya expandido esta lengua donde te tienes que aprender 1125 verbos irregulares y asignarlos a 65 tablas distintos si no es a base de la letra con sangre entra? Porque lo veo complicado, ¿no? Bien, esta es la parte lingüística, ya digo que no me extiendo en ella mucho porque, bueno, el que le interese pues puede leer este artículo donde, bueno, pues hago unas consideraciones muchísimo más detalladas para mostrar
que, bueno, en principio, la conclusión es que no hay lenguas fáciles ni difíciles. Todas las lenguas tienen un grado de simplicidad o de complejidad, me da igual, similar, pero por necesidad biológica. No existen lenguas... Claro, mucha gente piensa, porque identifica erróneamente la lengua escrita con la lengua... Porque la lengua escrita no es una lengua natural. Entonces, las lenguas escritas pueden ser muy complejas, evidentemente, porque son elaboraciones de lenguas naturales, y entonces pueden ser muy complejas, o pueden ser muy simples, depende del tipo de lengua escrita que se elija, ¿no? Y entonces, mucha gente dice, el japonés es complicadísimo, claro, tiene una escritura muy compleja, pero es que la escritura japonesa es parte de la cultura japonesa, pero no es una lengua natural, aunque la gente piensa que sí lo es. Entonces, es que el japonés es complicadísimo. No, el japonés es como el euskera, igual de fácil, o sea, igual de fácil o igual de difícil, pero vamos, ni más ni menos. Es una lengua también centrípeta, como el euskera, o sea que... Ahora, claro, la escritura en euskera es más fácil que la escritura japonesa, sí, pero es que la escritura no es una lengua natural, es una lengua artificial, artificiosa y artificial. Y estamos biológicamente preparados para adquirir naturalmente una lengua natural, oral o señalada, pero no estamos biológicamente preparados para la lengua escrita. La prueba de esto es clarísima. Yo le puedo decir a mis amigos cómo he pasado las vacaciones durante 2 horas, bueno, depende de los países que sea, pero vamos, durante varias horas, cómo he pasado las vacaciones oralmente, y si a mí me piden hacer por escrito una redacción bien hecha sobre esas mismas vacaciones en 35 páginas, ¿cuántas personas son capaces de hacer una redacción realmente bien hecha, bonita y que dé gusto leerla en 35 páginas? Pues muy poca. Muy poca, pero no porque la gente sea tonta, es que no estamos biológicamente preparados para las lenguas artificiales. Las lenguas artificiales se pueden aprender, se deben aprender, pero cuestan muchísimo esfuerzo y no todo el mundo llega a dominarlas. Eso es así. Bueno, pues pasamos ahora a la cuestión ideológica y que tiene que ver fundamentalmente con el inglés. Voy a hablar del imperialismo lingüístico y el bilingüismo hegemónico, que es un término que me he inventado yo, a lo mejor existe, seguramente existirá, pero me lo he inventado yo especialmente para esta intervención. Me lo he inventado para esta intervención. Me ha gustado mucho, porque normalmente las cosas que me hago yo me gustan mucho, y la pongo aquí. Igual alguien, por supuesto alguien seguro que ya lo ha utilizado, ¿no? Pero... Bien, primera observación. El inglés no es una lengua mundial ni global. Y para demostrar esto no hay más que ver... No sé si levantarme, si me escuchan, mejor levantándome. Miren ustedes, el inglés no es una lengua... Este mapa no lo he hecho yo. Este mapa no lo he hecho yo. No he tenido más que entrar en internet. He entrado en internet y me lo he bajado de internet. Se puede encontrar en internet. No lo he hecho yo, el mapa. Bien. Vamos a ver. Las partes que son verdes, cuanto más verde mejor... son las partes del mundo que tienen un tanto por ciento de hablantes de inglés superior al 50%. Cuanto más verde, mejor. Aquí tenemos verde, bueno, tenemos varios tipos de verdes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo verde, vamos a ver lo verde. Por favor, ¿alguien me puede razonar que viendo lo verde de este mapa, el inglés es una lengua mundial? ¿Alguien me lo podría mantener? Bien. Y ahora pregunto, ¿en qué continente es una lengua dominante en el sentido del número de hablantes, ¿no? Desde luego en el americano no, está claro. Hay verde, hay bastante verde, pero hay mucho no verde, hay de otros colores. En Europa, desde luego que no. En Europa lo verde no es. Hombre, fíjense ustedes que están ahí los escandinavos, pero toda esa zona es poco poblada, es decir, aparte de que está muy helada, ¿no? Pero vamos, es poco poblada. Bien, en Europa no, en África tampoco. En África tampoco. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en Nigeria el inglés es lengua oficial, pero lo habla muy poca gente, porque lo que se habla en Nigeria es otras cosas. Se habla yoruba, se habla igbo, se hablan lenguas, pero aunque en Camerún lo mismo, que también es oficial. En Sudáfrica se habla un poquito más, aunque aquí no sé si... En Asia no. En Asia no. En Asia no. Yo tengo un alumno japonés, entonces yo doy una asignatura que se llama multilingüismo, lenguas en contacto. Entonces tienen que exponer temas de estos temas. Entonces la exposición que me hizo mi alumno japonés es ¿por qué los japoneses no saben inglés?
¿Por qué a los japoneses les cuesta tantísimo? Porque en Japón no se habla inglés, a diferencia de lo que opina mucha gente, la gente que no ha ido a Japón. Pero si uno va a Japón intenta entenderse en inglés, lo tiene muy difícil, porque ahí la gente no habla inglés. Y cuando habla inglés, habla, inglés. Ciertamente en japonés le pasa un poco como al castellano, que tiene muchísimas palabras del inglés, pero están adaptadas al sistema fonético japonés y es imposible entenderlas. Es decir, muchas palabras japonesas son inglesas, pero es absolutamente imposible, por supuesto para un inglés no, y para un inglés tampoco, aunque sepa inglés, tampoco las puede entender. Bien, entonces, bueno, Australia sí, pero Australia hay que tener en cuenta que más de la mitad de Australia es desierto, aunque está puesto todo en verde, y Nueva Zelanda también. Y en Oceanía, pues no, hay algunas islas donde se habla inglés, pero bueno, se hablan lenguas oceánicas, etc. Por ejemplo, en Nueva Guinea, Papúa, la lengua oficial se llama Tok Pisin, que procede del inglés, pero que es totalmente incomprensible desde el inglés. Un inglés, por supuesto, no la entiende. Alguien que sepa inglés no entiende Tok Pisin, porque es una nueva lengua que ha surgido del inglés, con mezcla con lenguas de allí, ¿no? Bien, pues el inglés no es una lengua mundial. No digo que no sea una lengua internacional, pues se habla en varias naciones, sin duda, pero no es una lengua nacional y mucho menos global. Pero todo el mundo está convencido de que sí. Fíjense ustedes en este título de David Crystal, se llama English as a Global Language. Dice, ¿cómo? Porque el inglés no, que el inglés sea una lengua global no es un hecho, es un proyecto. Es un proyecto al que se están sumando muchos países con gran entusiasmo, para hacer que realmente sea una lengua global, ¿no? Es un proyecto, no es una realidad. Y los proyectos se basan en ideas y en objetivos. Y lo que voy a hacer ahora es, no yo, porque yo voy a transmitir lo que dicen otros, lo que dicen especialistas en el tema, porque yo no soy especialista ni en este tema ni en ninguno. Lo que me da mucha libertad para hablar. No yo, sino un especialista nos va a descubrir cuáles son esos objetivos y cuáles son esos presupuestos a los que, sin saberlo, nos estamos sumando cuando nos subimos al carro de convertir el inglés en una lengua mundial, que no lo es. En este momento no lo es, pero que nos subimos a ese carro. Cuando nos subimos a ese carro, si no hacemos antes una crítica y somos conscientes de esto, estamos asumiendo unos presupuestos imperialistas que son terribles y nefastos para la diversidad lingüística del mundo. Y vamos a ver esto. Bien, hay un libro, yo me baso en un libro escrito por Robert Phillipson, que es inglés, pero no trabaja en Inglaterra, trabaja fuera de Inglaterra, titulado, llamado Linguistic Imperialism, el imperialismo lingüístico, que en realidad debería llamarse inglés, porque solo habla del inglés, está todo el libro dedicado exclusivamente al inglés. Y entonces, esta ideología es una ideología que sirve para etiquetar lenguas, y esas etiquetas, que es lo que se ve, es lo que se aprecia a los que digamos, entran en contacto con el inglés o alguien les habla sobre el inglés, más que un discurso detallado y sociolingüísticamente, sino se basa en etiquetas, en consignas, ¿no? Entonces, el propio Phillipson, hacia el final del libro, establece esta especie de etiquetado, que, bueno, pues inglés, lengua mundial, que hemos visto que no lo es, lengua internacional lo es, pero no tanto como se piensa, lengua de comunicación amplia, lengua útil, lengua abierta, lengua de contacto, ventana al mundo y lengua neutral. Bien, esta glorificación del inglés está muy bien glorificar las lenguas, me parece fenomenal, pero el problema es que hay un lado oscuro. Aquí hay un lado oscuro. Es decir, todos estos conceptos están inmediatamente asociados con la columna de la derecha. Aquí en esta columna podríamos poner el euskera. Estoy hablando de esta ideología, ahí se puede colocar, es una lengua local, es una lengua étnica, nacional, es una lengua de comunicación restrictiva o restringida, lengua poco útil, lengua restringida, lengua cerrada y lengua segregada. Esto es inevitable. En el momento en que asumimos la parte, vamos a ver, vos no lo veis, de la izquierda, la parte izquierda de la columna izquierda,
Cuando asumimos la columna izquierda, automáticamente la otra cara de la moneda es la derecha, porque claro, nos va a costar decir que el euskera es una lengua mundial, que es una lengua internacional, a alguno le puede costar, ¿no? Aunque lo sea, de hecho, pero bueno. Bien, estas etiquetas que vienen ahí son normalmente lo que suele entrar. Entonces, claro, si ahí me dicen que el inglés es una lengua mundial, internacional, de comunicación amplia, útil, lengua abierta, que además voy a encontrar trabajo, se engaña a la gente, porque, por ejemplo, yo soy enfermero, no soy, pero imaginaos que yo fuera enfermero o dentista o abogado, y me sale trabajo en Alemania, y voy con mi inglés, pues no tengo nada que hacer. Porque a mí me va a venir una señora, un señor con la que le doy las buenas y me lo va a explicar en alemán. Y entonces yo le voy a tener que contestar en alemán. Si le contesto en inglés me va a decir que no me entiende, ¿no? O si voy a Francia, por ejemplo. Si voy a Francia soy enfermero, tengo que cuidar a enfermos y tal. Incluso si supiera árabe, a lo mejor es más útil para cuidar de determinados enfermos que saber inglés, por ejemplo. O el mismo francés, porque hay países de África que conocen también el francés, aparte de su lengua materna, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene la idea falsa de que gracias al inglés va a encontrar trabajo. Y bueno, sí, en efecto, algún trabajo, pero no tiene esa validez que todo el mundo le asigna. Por eso hay mucha gente que gasta mucho tiempo y dinero en aprender inglés. Pero vamos, aquí hay un problema grave que es, hablaremos ahora de esto. Bien, entonces yo voy a definir el bilingüismo hegemónico de la siguiente manera. Bilingüismo hegemónico unipolar, que consiste, esto no es una realidad, esto es un plan, un proyecto. Esto es un proyecto, esto es un plan, esto es una idea que se quiere llevar a cabo. Se centra en la lengua internacional dominante y en la lengua nativa de las personas, sea dominante o no su país de religión. Es decir, el objetivo fundamental es que todo el mundo sea bilingüe, en su lengua y en inglés. Ese sería el objetivo del bilingüismo hegemónico unipolar. Fijémonos que esta ambición supone un ataque directo al plurilingüismo, al multilingüismo y a la convivencia pacífica igualitaria entre las lenguas del mundo. Es decir, si lo que se pretende es que todo el mundo sea bilingüe en su lengua de su país y en inglés, pues evidentemente no contribuye en absoluto a la armonía entre los pueblos, sino que contribuye a todo lo contrario. Y luego tenemos el bilingüismo hegemónico bipolar. Esto es una terminología que me acabo de inventar para esta... lo hago así porque así estoy más interesado en hablar, porque si siempre digo lo mismo, pues prefiero inventarme cosas nuevas para tener yo más interés en hablar. Entonces, este bilingüismo hegemónico bipolar es el que sufre Navarra. Es el que sufre Navarra. ¿Qué consiste? Se centra en una lengua internacional dominante y en la lengua dominante de un Estado, sea la lengua nativa o no de su país o región, que es una consecuencia directa del bilingüismo hegemónico unipolar, que se va al bipolar. ¿Cuál es este bilingüismo hegemónico centrado en el inglés, unipolar centrado en el inglés, tiene estos presupuestos, que casi nunca se hacen explícitos, pero que si observamos cómo uno se comporta respecto al inglés, están detrás. Todo el mundo ha de ser bilingüe en su lengua nativa y en inglés. Este es el objetivo fundamental. El plurilingüismo, más de dos lenguas, es un obstáculo importante para conseguir el primer punto. Estorba, por lo que vamos a ver luego. Si la lengua nativa no es dominante en su país, el bilingüismo hegemónico exige que las dos lenguas sean la dominante en el país, no la nativa, y la que se quiere dominante en el mundo, el inglés. Y en el caso de las lenguas sin Estado, como el euskera o el catalán, este tipo de bilingüismo se reduce a dos lenguas dominantes, acaba reduciéndose a dos lenguas dominantes, el castellano y el inglés. Es decir, si asumimos la ideología del bilingüismo hegemónico inglés, unipolar del inglés, esa ideología automáticamente nos lleva al punto 4. Querámoslo o no, sea nuestra intención o no, es que nos va a llevar ahí. Bien, según Philipson, este ideario se creó o se propuso en una conferencia sobre la enseñanza del inglés como lengua segunda que se tuvo lugar en Uganda, en Makerere, en 1964. Y en esa se establecieron los siguientes presupuestos fundamentales en la enseñanza del inglés. Primero, es mejor enseñar inglés en inglés. Segundo, el profesor ideal es una persona hablante nativa de inglés. Tercero, cuantas más horas de inglés se enseñen, mejor. Por tanto, cuantas menos horas o cuanto más se disminuya el nivel de horas de inglés, se adquirirá una competencia más lejana a la nativa y entonces se creará lo que yo llamo proletariado lingüístico. El proletariado lingüístico del inglés es todas aquellas personas que han empezado a estudiar inglés asumiendo
la meta esta de la que nos han hablado anteriormente, la meta esta inalcanzable de llegar al nivel casi nativo o nativo, al que no se llega, al que no se va a llegar, y entonces tenemos un proletariado, y hay que tener en cuenta una cosa: cuanto más prestigio tiene una lengua, y el inglés lo tiene y mucho, que tiene muchísimo prestigio, porque prestigio es una cuestión ideológica, no es una cuestión de facto. Ya he dicho que el inglés no es una lengua mundial, pero es una de la lengua quizás con más prestigio que hay en el mundo en este momento. Eso es así, eso es así. Cuanto más prestigio tiene una lengua y tanto más discrimina no dominarla como se considera que debe ser dominada, es decir, con un nivel nativo. Por tanto, si suponemos que de 100 personas que empiezan a estudiar inglés, solamente, y siendo muy optimista, solamente aproximadamente un 10% llega a nivel cuasi nativo, y estoy exagerando muchísimo, soy extremadamente optimista, obtenemos un 90% de personas con un inglés que discrimina, que cierra puertas, y eso lo sé por experiencia propia. Es decir, yo me muevo en la lingüística todo se hace en inglés, y estoy harto de ver gente marginada porque no es capaz de hablar el inglés o de manejar el inglés a ese nivel que se exige. Si no llegas a ese nivel, te vas a ver discriminado, te vas a ver ninguneado y se te van a cerrar puertas. Algunas no, por ejemplo, es lo que llamo yo el inglés para servir pizzas y fregar váteres. Es el inglés habitual, el que alcanza todo el mundo, ¿no? El famoso inglés medio, el nivel medio de inglés. Bien. Bueno, pues este es el ideario que hay detrás. Entonces, este ideario, evidentemente, una vez que lo damos por supuesto, es decir, enseñar inglés en inglés, posibilidad de ser una persona hablante nativa de inglés, cuanto antes inglés empiece a enseñar mejor, cuantas más horas de inglés enseñen mejor y cuantas menos peor, lógicamente. Bien. ¿Cuáles son los objetivos y las consecuencias? Es mejor enseñar el inglés en inglés. Objetivo: eliminar las demás lenguas de la enseñanza del inglés, es decir, todas estas experiencias que hemos visto referidas antes en los ponentes anteriores de interacción de varias lenguas en el aula. Esto se considera que para el inglés es contaminante. Para otras lenguas sí, para otras lenguas pueden usar todo lo que quieran, pero para el inglés no, el inglés tiene que ser en inglés. Objetivo: eliminar las demás lenguas de la enseñanza del inglés. Estoy hablando de enseñar inglés en inglés, porque esas lenguas son un obstáculo para la enseñanza. Esto ignora una cosa que se ha descubierto recientemente en los estudios neurolingüísticos del bilingüismo. Está perfectamente demostrado que cuando una persona tiene una lengua nativa y está aprendiendo otra, aunque no use para nada ni se use en ese momento esa lengua nativa está activa. Esto está completamente demostrado desde el punto de vista neurolingüístico. Por tanto, dar clase de inglés en inglés no elimina en absoluto la posible interferencia de las lenguas naturales. Yo lo explico de una manera muy sencilla. Cuando uno entra en clase en inglés y se la da en inglés, tiene que borrar el euskera o borrar el castellano, pero eso no se puede hacer. Usted no puede borrar de un plumazo el castellano, va a seguir influyendo en el inglés, aunque no aparezca. Está activo, es que está activo. De hecho, lo que se produce es una inhibición. Es decir, cuando uno sabe una lengua y se intenta hablar otra, tiene que inhibir la que sabe. No tiene que ponerla en activa porque está activa. Lo que tiene que hacer es inhibirla. De ahí que cuando no se inhibe bien por falta de aprendizaje, de costumbre y tal, se mezclan, porque no hay una inhibición adecuada. Entonces, no se inhiben, están siempre activas. Esto es lo que demuestran las últimas investigaciones en neurociencia del bilingüismo, ¿no? Del multilingüismo. Bien, este es el obstáculo, y estas son eliminar otras lenguas en la enseñanza del inglés para que no contamine el inglés, claro. El profesor ideal es una persona hablante nativa del inglés. Claro, el problema de usar el inglés nativo como marco es contradictorio con la idea de que el inglés, que no lo es, pero o que llegue a serlo, una lengua global, porque en este momento hay más hablantes de inglés no nativo que de inglés nativo. Por ejemplo, en la India se detectan aproximadamente 16 variedades de inglés no nativo, dependiendo de la lengua nativa de los ingleses que hablan inglés. Hay un vídeo en YouTube muy bueno donde te vienen 16 ingleses distintos de la India, porque en la India, en determinadas capas sociales, no, la gente vulgar, la gente pobre no puede aprender inglés, pero la gente que puede ir a la universidad, al colegio y todo esto, sí aprender inglés, pero aún así hablan un inglés muy influido por el malayalam, por el canarés, por el hindi y tal, y con una fonética distinta, con una morfología y unas palabras a veces diferentes, unas expresiones distintas,
Y entonces, claro, hay más ingleses no nativos que nativos. Por tanto, tener como modelo el inglés nativo va en contra de la idea de la lengua global. Y sin embargo, esto es. Pero además hay otro efecto tremendo en esto, y es que, claro, al explicar inglés en inglés, ¿qué ocurre? Que un profesor británico no tendrá problema en venir aquí a aplicar inglés sin saber una palabra de español, ni de euskera, ni de nada. O ir a Alemania a enseñar inglés sin saber nada de alemán, sin saber nada de ninguna lengua, más que de inglés, porque hay que enseñar inglés en inglés. Es decir, aquí tenemos el famoso profesor nativo, ese que se anuncia en los periódicos y en los tabloides, se anuncia profesor de inglés que no tiene ni idea de gramática, que es nativo de inglés y no tiene ni la menor idea de cómo explicar inglés, y con el que es prácticamente imposible aprender inglés, aunque por muy nativo que sea, ¿no? Bien. Cuanto antes se empieza a enseñar inglés, mejor. Se intenta que el inglés ocupe temporalmente el lugar de las lenguas locales. Y aquí hay una cosa muy importante. Hemos dicho que en el caso del euskera, cuanto antes se empieza a enseñar euskera, mejor. Porque, respecto del castellano y también respecto del inglés. ¿Por qué? Porque el euskera es una lengua centrípeta, el castellano es una lengua centrífuga, entonces lo que queremos evitar es que la habituación, los hábitos de centrífugos hagan difícil adquirir el centrípeto. Por eso, antes que el inglés, lo que hay que enseñar a edad temprana es el euskera, no el inglés, precisamente por esta razón que digo. Cuantas más horas de inglés se enseñen, mejor. Pretende hacer que las horas dedicadas a otras lenguas sean las menos posibles. Y aquí tenemos otra cuestión, ¿no? Muy grave. Si se aumentan las horas de enseñanza de otras lenguas, el nivel alcanzado de inglés será menor. Dicho de otra manera, aquí en Navarra, cuantas más horas de euskera se enseñen, esto va a ir en perjuicio del inglés. Eso es así. Porque si asumimos esa ideología, si asumimos la ideología del nivel nativo, si asumimos la ideología esta del Congreso de Makerere, esto va a ser así, es que va a ser inevitablemente así. Por tanto, está claro que cuando ponemos el inglés al mismo nivel que euskera y castellano en Navarra o en Baleares, me da igual el sitio, estamos poniendo en peligro, lo que estamos poniendo en peligro es el euskera, en este caso. La enseñanza de inglés ha de ocupar más horas que la enseñanza de las demás lenguas. Si no hacemos esto, nos arriesgamos a que el inglés aprendido sea peor y no podamos competir con personas educadas en otros sistemas educativos. Bien. Existe un libro maravilloso, ya digo, los libros estos no son muy frecuentes, entonces por eso, este libro es fantástico, se llama Lengua, Ideología y Poder, la hegemonía del inglés, está publicado en inglés, es la hegemonía del inglés, es un libro maravilloso donde, bueno, hay un discurso crítico sobre todo esto, realmente fantástico, ¿no? Entonces yo lo recomiendo, ya sea en inglés, ya sea en la traducción castellana, ¿no? De Macedo, de Dendrinos y Unari. Y por último, claro, todo lo que he dicho en el caso del trilingüismo, y si asumimos de modo acrítico lo que nos viene de fuera, es decir, lo que nos viene, ese subirnos al carro de hacer que el inglés sea una lengua mundial, yo sinceramente os lo digo, yo no tengo ningún interés en que el inglés sea una lengua mundial, yo por mi parte me importa un bledo si el inglés va a ser una lengua mundial o no, yo no quiero contribuir, ni tengo ninguna ganas de contribuir a que el inglés sea una lengua universal, espero que vosotros tampoco, yo desde luego no tengo ningún empeño. No es que tengamos que hacerlo porque ya es, que no lo es. Que el inglés no es una lengua global ni universal, no lo es. ¿Que tiene mucho prestigio? Sí, pero eso es una cuestión ideológica, no es una cuestión de facto ideológico, por decirlo así. Y entonces hay que contrarrestar ese discurso, evidentemente, hay que quitarle prestigio al inglés, hay que quitárselo, entre otras cosas porque tiene tanto que aunque le quitemos un poquito, no le va a pasar absolutamente nada. Es igual que digo, es que yo me meto con el nacionalismo lingüístico español, pero claro, el castellano, el español, tiene tanta potencia, tiene tantos recursos, tiene tanta demografía, está en tantos países que porque un pobre profesor como yo se meta con él un poco, no le va a pasar nada, yo no tengo ningún peligro de decir, oh, es que no le voy a dañar, si es que no le voy a dañar para nada. Entonces, vamos a quitarle prestigio al inglés, vamos a quitarle prestigio, sobre todo al nativo, y vamos a quedarnos con el que está mal hablado. Los profesores de inglés tienen que tener nivel igual o parecido al nativo, esto perjudica a la inmensa mayoría del profesorado navarro. Cuanto antes se empieza a estudiar inglés, mejor, lengua perjudicada, el euskera, clarísimamente. Muchas más horas para el inglés, lengua perjudicada, el euskera. Yo creo que la idea de poner el euskera el inglés al mismo nivel que euskera y castellano es un caballo de Troya para minar la lengua dominada, la lengua oprimida, que es el euskera. Disminuir las horas de enseñanza de la lengua distinta del inglés, lengua más perjudicada, el euskera. Pero fíjense ustedes, voy a aplicar las mismas etiquetas que aplicaba el imperialismo lingüístico inglés, se lo voy a aplicar a comparar, y con esto termino, el euskera con el inglés. El euskera es lengua de Navarra,
En inglés, no es lengua de Navarra. Euskera, pertenece a la cultura navarra. Inglés, no pertenece a la cultura navarra. Euskera, siempre será lengua de Navarra. Nunca será lengua de Navarra el inglés. Yo ya lo predigo. Se habla en Navarra, el euskera. Inglés no se habla en Navarra ni se hablará nunca. Es lengua de comunicación en Navarra. El inglés no es lengua de comunicación en Navarra. Si yo intento en Navarra y con el inglés manejarme, no es lengua de comunicación. Me pueden decir que el euskera en muchos sitios tampoco, pero de luego el inglés seguro que no. Es lengua de integración en Navarra, no es lengua de convivencia en Navarra. Es lengua de convivencia en Navarra, no es lengua de comunicación con comunidades vecinas. Y tengan ustedes en cuenta que el Reino Unido va a ser separado políticamente de Europa dentro de 3 meses, con lo cual el inglés dejará de ser lengua oficial en Europa. Cuidado, el inglés deja de ser lengua oficial en Europa, porque Irlanda eligió razonablemente para ellos el gaélico irlandés, y el Malta, que también tiene inglés, eligió el maltés. Muy bien hecho además. Muy bien hecho. Es lengua de comunicación y es lengua de comunicación con países vecinos. Y el inglés, bien, el euskera, según esto, debería tener preferencia absoluta sobre el inglés. Y el inglés hay que ponerlo en un grupo que se llama lengua extranjera. Y entonces ahí el inglés tendrá que competir con el francés, que por desgracia va a competir muy bien, porque el francés, por desgracia, por mucha desgracia, el francés no tiene el prestigio que tiene ahora el inglés, ni el alemán, ni el italiano. Pero el inglés tiene que competir como lengua extranjera. Dejemos de hablar de que aparezca la palabra inglés. Lengua extranjera. Lengua extranjera, fuera el inglés, abajo el inglés, no, lengua extranjera, que se estudie inglés, y me parece muy bien, si a mí me parece muy bien que se estudie inglés, también francés y alemán, italiano y portugués, me parece muy bien, o sea, yo no estoy en contra de que se estudie inglés, todo lo contrario, creo que se debe estudiar inglés, pero que no se mencione el inglés en el sistema educativo navarro, por favor. El euskera tiene que tener preferencia absoluta y total en el sistema de educación navarro. Preferencia absoluta. Porque todo, sobre el inglés, por supuesto, porque todo esto que he dicho del euskera es verdad. Y también lo que digo del inglés en la otra es verdad. Por tanto, aurrera. Bueno, zutxu bukatzen du Cabrea jaunak. ¿No crees que la existencia de una lengua franca puede ser de gran ayuda? Bueno, aquí tenemos un mito que es el mito de la lengua universal. Bueno, vamos a ver. El mito de la lengua universal consiste en lo siguiente, es decir, que en el pasado la humanidad solo tenía una lengua, que es lo que sale en el Génesis 11. Si han leído la Biblia, en Génesis 11 decía, y era la humanidad de una sola lengua. Es el mito de que originariamente todo el mundo hablaba una lengua. Ese es el mito de la lengua unitaria del planeta del pasado, pero también se proyecta al futuro, y entonces se dice, en un futuro todo el mundo hablará la misma lengua. Bueno, que todo el mundo hable la misma lengua va en contra de la naturaleza lingüística del ser humano, va en contra. Imagínense ustedes, me lo voy a poner en otro nivel. Si todo el mundo, todas las culturas se basaran en la pizza, solamente se comería pizza en el planeta Tierra, pues ya sabríamos lo que íbamos a comer. Pero es que eso va en contra de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza biológica nos exige la diversidad, nuestra naturaleza mental nos exige la diversidad. Una única lengua en todo el planeta, eso es un mito. Bueno, entiendo que lengua franca es otra cosa. Lengua franca es una lengua en la que todo el mundo se pueda entender. Pero el problema es que, claro, ¿esto qué significa? Normalmente las lenguas no son neutrales. El inglés no es una lengua neutral. El inglés es la lengua de Shakespeare. Y el castellano es la lengua de Cervantes. No es una lengua neutral. Con la lengua se nos mete una cultura. Se nos meten unos paradigmas, se nos meten unos elementos que, claro, dicen, no, es que esta es una lengua neutral, es totalmente neutral. No es verdad, no existen lenguas neutrales. Entonces, una lengua, lenguas francas. Bueno, pues normalmente en la historia de la humanidad, en diversos sitios se han creado lenguas francas, o sea, lenguas de entendimiento. Normalmente el tipo de lengua franca que se ha inventado la humanidad durante muchísimos años, a lo largo de su historia, es un tipo de lengua que no es aceptado, que son las lenguas criollas y los pidgins. Este tipo de lenguas
que muchos consideran que no son ni lenguas ni nada, sino que es una especie de batiburrillo, son precisamente elementos que han surgido de manera espontánea para propiciar la comunicación y esto ha existido siempre en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que está muy mal visto. De hecho, el inglés que habla el 90%, no lo sé, porque no he hecho estadística, el 70% es una especie de pidgin, donde se mezcla tu lengua nativa con el inglés. Es decir, cuando, por ejemplo, en la Unión Europea, parlamentarios que no tienen un dominio muy bueno del inglés, hablan entre sí en inglés, pues uno habla un inglés alituanado, otro habla un inglés portuguesizado, otro habla un inglés que más o menos se entiende. Entonces, ese inglés que está muy mal visto, está considerado incorrecto, esa es la auténtica lengua franca. Luego existe otra lengua franca que sería la lengua establecida, estándar inglesa, escrita, que esa, para dominarla, hay que ir a Oxford, o hay que ir a Harvard y no como el PP, que lo hizo en Alavaca, no, hay que ir a Harvard y estarse un montón de años ahí dominando esa lengua, y con la lengua te metes una ideología y te meten una cultura determinada, evidentemente. Es decir, que esto de lengua franca está bien, ¿no? Pero, por ejemplo, una lengua como el esperanto, ¿no?, que se propuso como lengua de comunicación, ¿qué es lo que le falta al esperanto? Pues todas estas cosas que estoy hablando. Le falta todo esto y por tanto no prospera, claro. Bueno, o sí prospera, perdón, los esperantistas que sí prospera, porque hay varios millones de hablantes esperanto, sí prospera, pero no como se pretende, ¿no? Bueno, nahi ere hemen dituzue es gratis. Gamarreko eta erakutzeko. Bueno, orain parte hartzaileentzako txanda ireki nahiko genuke, balorazio txiki bat ere egin nahiko genuke jardunaldiena eta ondoren datorren gogoetaren inguruan, hortako Asier Morraz izango dugu, eleztasuneko eta arte ikasketelako zerbitzu burua. Nik pixka begiratu dut ze ideiak eta diren oso interesgarriak, zuek seguro azpimarratu dituzuna, batzuk kontrajarriak ere bai, egia esan da. Bueno, entzun dugu que es importante que las lenguas del otro sean las nuestras y al revés, ¿no? Entonces, lo ha dicho Joaquín Dolz, y creo que viene bastante al hilo de lo que es el objetivo de esta jornada, ¿no? Que no hay problema para que sea una enseñanza plurilingüe, lo ha dicho también, que ser bilingüe es positivo y no produce retrasos en el aprendizaje, que la condición para aprender una lengua la condiciona la visión de la lengua, o sea, es muy importante el prestigio que hablaba Juan Carlos y la visión que se tiene sobre esa lengua. Se habla también de que no existe una sociedad monolingüe, pero sí hablantes monolingües, de que las leyes se pueden reforzar unas a otras a través de la enseñanza multilingüe, que somos la misma persona en las tres lenguas, que las leyes, que las lenguas no se contaminan, sino que se refuerzan, que el objetivo tiene que ser monolingüe, no ser monolingüe ideal, eso es una utopía. Bueno, que aldeko jarrea sustatu behar ditugula hizkuntza guztiekin, aldeko jarrea eta hori etengabe aipatu den ideia bada. Y bueno, luego Juan Carlos ha hablado del bilingüismo hegemónico y del poder del inglés, ¿no? Bueno, uste dut gauza asko daudela eta gogoetarako gauza asko daudela. Orain, esan bezala, zuentzako txanda dago, galderak edo balorazioekin ibali dituzue, hemen dituzue hizlariak erantzuteko prest edo gutxienez zuen balorazio egiteko prest. Zute mikrofonoak daude, ezta, no? Galderaen bat. Eguerdi on guztioi, ni laburbiltzeko ikusi duan hemen bi diskurtso ezberdin dira. Hasierakoa,
trilingüismoarena, edo eleaniztasuna, aztelan euskara eta ingelera, eta nolabait plano berean, badaude hor detaile batzuk, baina plano berean. Azken zati honetan, zorionez, entzun dugu zerbait ezberdina, bertako hizkuntzak lehenengo planoan garrantzitsuenak, eta gero atzerriko hizkuntza, berdin du frantsesa, inglesa edo beste bat. Orduan, hemen nik luzatu nahi dizudan galdera da, Nafarroko gobernuak zein aukera hartuko duen hezkuntza sistemarako. Hori da. Akordio programatikoan esaten duen bezala, bertako hizkuntzetatik hasita joango gara eleaniztasunerantz. Ideia hori trasladatu behar dugu realitatera eta ez da batere erraza. Ya, pero yo otra pregunta, entonces habría que preguntarse no solo al gobierno, a todos los que estamos aquí, que conocemos la realidad de los centros, lo que está pasando desde hace muchos años, el desastre que tenemos con los idiomas en los centros y cómo ahora mismo el 60 y pico % de los niños que entran en el sistema eligen o cogen, porque no tienen otra opción, que el 40% de las asignaturas se den en inglés desde los 3 años. ¿Qué valoración hacemos de eso todos los que estamos aquí? Que no ha salido. No comparto esa visión tan negativista, pero de todas formas lo que pretendemos con esto es empezar un proceso participativo y consultivo que voy a explicar a continuación. No podemos, como se hacía en otros tiempos, desde el departamento fijar lo que se tiene que hacer, sino lo que queremos es abrir el debate. Galderarik, komentariorik, baloraziorik. Zier Morrasek esan duen bezala azalduko du balorazio bakor bat eta hemendik aurrera egiteko asmoa dagoela. Ni esker. Bueno, supongo que coincidiréis conmigo. Como docente, para mí ha sido un lujo esta jornada, un lujo de ponentes y ponentas. Gracias a los 4 y a las compañeras del departamento. La verdad que me lo he pasado muy bien, ha sido muy ameno. Todas las charlas han sido amenas, que se agradece, pero a la vez rigurosas. Creo sinceramente que hoy hemos sentado la base teórica de una educación multilingüe, partiendo desde el respeto hacia todas las lenguas o hacia la diversidad lingüística. Lo creo sinceramente y creo que estas charlas que hemos grabado las tenemos que difundir y tomarlas como referencia de cara al futuro. Por cierto que, no sé si en la web de las jornadas o en la web de educación, en breve tendréis todo este material a disposición. Y eso creo que tenemos que tomarlo como referencia a lo que ha ocurrido hoy, si estáis de acuerdo. También es verdad que todo lo que se ha hablado hoy es un marco teórico complejo, ya lo han dicho los propios ponentes, es complejo, y esto, aplicarlo a la realidad de los centros educativos, no es tarea para nada fácil. Eso somos conscientes desde el Departamento de Educación. Pero también es verdad, para mí como docente de lenguas, para mí me ha resultado muy motivador. Por lo menos se ha marcado un camino hacia donde queremos ir. ¿Sí? Tenemos un reto motivador e interesante. También, otro reto muy importante también es involucrar no solo a la comunidad docente, sino a toda la comunidad educativa. Familias, trabajadores de los centros educativos, etc. Europatik eta nazioarteko erakunde ezberdinetatik esaten zaiguna da eleaniztasuna bultzatu behar dugula eta aldi berean hizkuntza aniztasuna errespetatu. Hori da esaten digutena. Bai, ez gaude, hau ez da hezkuntza departamentuaren ideia soilik. Bai, hau da nazioartetik etortzen zaigun mezua. Bai? Eta egia da ere bai ez garela hutsetik hasten. Alderantziz. Hemen dugun egoera soziolinguistikoa egin du
egin du elebitasunaren, hezkuntza elebidunaren arloan erreferenteak izatea. Eta hori adituek esango digute. Erreferente gara Europa mailan, inkluso mundu mailan, hezkuntza elebidunean. Ez gara zerotik ikasten, badugu asko aurreratua. Orduan beste puntu garrantzitsu bat izango da ongi egiten dena ere balorean jartzea. Por lo tanto, desde el Departamento de Educación, una vez fijadas estas bases teóricas de una educación multilingüe y respetuosa a la diversidad lingüística, lo que vamos a hacer es un proceso consultivo y participativo para que desde toda la comunidad educativa de Navarra podamos definir este camino hacia el multilingüismo. Y este proceso comienza hoy mismo, con las aportaciones que ya habéis hecho, que ya hemos comentado que se van a contestar, las que no han podido entrar, pero también las que podéis hacer por las diferentes vías de participación. Los que estamos hoy aquí pues somos un poco los que iniciamos este proceso, aunque luego lo vamos a abrir a diferentes agentes educativos de Navarra. Lo que queremos es discutir, debatir con el máximo número de personas posibles para llegar a los máximos consensos posibles, que es cómo se construye al fin y al cabo el futuro. Entonces os animamos hoy mismo, desde hoy mismo ya, a aportar vuestro granito de arena, porque tendremos todas las opiniones, las pondremos en valor, porque lo que puede ocurrir es que haya muchas opiniones que digan lo mismo y una sola persona que aporte algo que es muy valioso. Entonces, por eso os animamos a, sin ningún tipo de miedo, a aportar vuestra opinión, vuestras aportaciones, ¿vale? Y todo esto desde la sencilla idea de que todas las lenguas suman. Miguel Escar. Bueno, eskerrik asko, horrela izten da jardunaldia, eskerrik asko zuen.